Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y TEBUSAC. En el programa de hoy tendremos la oportunidad de ver el cortometraje de la inauguración del Monumento de los Mártires Universitarios, evento ocurrido el pasado 30 de octubre de 2020 en el Día de la Dignificación de los y las mártires de la Universidad de San Carlos de Guatemala que sufrieron graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno. No vamos a permitir que borren de nuestra memoria a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras madres, a nuestros padres, hermanos y hermanas, a todos nuestros seres queridos. Porque al nombrarlos, al recordarlos aquí hoy, les damos las gracias. Cada uno de los nombres escritos en este monumento, además de recordarnos una sed incansable de justicia, nos hace querer transformar la realidad, sin romantizar la muerte. Necesitamos de vuelta la firme convicción de lucha, pero sin concebir la idea de muerte como una opción. Sabemos que no fueron tras la muerte, sino era tras la vida que iban. El Estado los silenció por eso. Dejar atrás el pensamiento individualista muy propio de este sistema. Establecer lazos fraternos colectivos que nos muevan a superar nuestras diferencias. Los crímenes del conflicto armado interno no pueden quedar impunes, no pueden quedar en el olvido, no los podemos perdonar. Que no vivirán tranquilos, porque no los vamos a dejar. Además de la responsabilidad que cargan los perpetuadores del terror, existen otras responsabilidades que se han dejado y se han permitido.
El doctor Edgar Varías, del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, será el encargado de moderar nuestra entrevista de hoy. Nuestra primera invitada es Lenina García. Ella es educadora popular y profesora de enseñanza media en lengua y literatura por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Escritora, poeta y secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, periodo 2017-2019. Actualmente orienta su trabajo en la mediación pedagógica y la formación política de mujeres, jóvenes y disidencias, desde una perspectiva de educación popular y feminismo interseccional. Nuestra siguiente invitada es Elizabeth Pedraza. Ella se identifica como una mujer mestiza, vinculada al movimiento social y popular desde la época estudiantil. Ella continúa pensando y aportando por hacer posible una Guatemala en donde todas y todos podamos vivir. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión hemos visto unas imágenes de la inauguración de las placas conmemorativas a los mártires universitarios el año pasado, el 30 de octubre. Y este año, con motivo de un aniversario más de este evento, pues tenemos como invitadas a Betty Pedraza y a Lenina García, quienes de una manera u otra han estado vinculadas a esta recuperación de la memoria de los mártires universitarios. Así es que al darles la cordial bienvenida, comenzaríamos con las cuestiones más específicas para ir ampliándolo a las cuestiones de conceptualización más general. El Consejo Superior Universitario designó el 30 de octubre como el Día de la Dignificación de los Mártires y Héroes Universitarios, y esto dio lugar a la colocación de esas placas en ese monumento que existía, un tótem que existía en la Plaza de los Mártires y que se acomodó para que la memoria de la lucha de estos mártires no se perdiera. Pero iniciemos preguntándole a Lenina García acerca de la significación y por qué este 30 de octubre y por qué la construcción de ese homenaje
en ese lugar preciso. Lenina, bienvenida. Muchas gracias, Edgar. Es un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, en relación a este monumento que se inauguró el 30 de octubre del 2020, es un monumento muy importante que de hecho viene a reivindicar la memoria histórica y que también es importante resaltar que ha sido el esfuerzo de diferentes exdirigentes estudiantiles, especialmente Jorge Arriaga y Betty Florian, quienes han tenido una labor de recuperación de la memoria, de recuperación de los nombres y el legado de los diferentes héroes y mártires de la universidad. Entonces, esto también responde a una serie de compromisos que la Universidad de San Carlos tiene que asumir para poder reivindicar la memoria y que son también mandatos que se han dado de las diferentes cortes para que la memoria pueda persistir en la universidad como un legado ético y moral. Recordemos que estos compañeros y compañeras cuyos nombres están en este monumento fueron personas que contribuyeron con su trabajo, con su labor social en la construcción de una Guatemala más justa. Entonces, la universidad, al nombrar este día como el Día de la Dignificación de los Mártires de la Universidad, está haciendo memoria, está recordando ese legado ético y también está dando una muestra de que esto nunca más tiene que ocurrir en el país ni en el mundo como estos crímenes de lesa humanidad. Entonces también es un gesto de memoria, un gesto de justicia para muchos familiares que a la fecha no han podido enterrar a sus sagrados difuntos. Entonces es un gesto de memoria, es un gesto de reivindicación y por eso es que lo estamos recordando también este año. Lenina. Y Betty, ¿cuál es la importancia de colocar en una plaza que está situada exactamente detrás de la rectoría y en medio del edificio de recursos humanos, que es la plaza más grande que tiene la universidad? ¿Esto tiene algún simbolismo especial para los universitarios y para la sociedad guatemalteca en general? Esta plaza principal, que luego se llama la Plaza de los Mártires, siempre ha constituido en un lugar de convergencia de los estudiantes y las estudiantes en la Universidad de San Carlos. Pasan por ella las nuevas generaciones por ese espacio. Y antes, porque yo recuerdo en la universidad, muchas de esas plazas fueron espacios en donde se concentraban los estudiantes a escuchar a los miembros de las organizaciones estudiantiles, en donde se hacían las asambleas estudiantiles. Entonces también tiene una energía, tanto la plaza esta de los Mártires, como la Plaza Rogelio Cruz, como la en el frente, tienen una energía en donde están presentes aún esos seres humanos que nos acompañaron, que nos guiaron, que estuvieron con nosotros y que hicieron vida estudiantil, que tuvieron un sueño por un país distinto. Y entonces es importantísimo que en estos lugares en donde se confluyó todas esas energías de las juventudes de esa época, siga presente, siga haciéndose presente en este momento y que para las nuevas generaciones signifiquen eso, ¿verdad? Un lugar en donde puedan estar y recordar y escuchar esas otras voces, escuchar a lo que podrían constituirse en sus antecesores, en sus antepasados, que estuvieron allí y que le apostaban a construir una Guatemala distinta. Yo creo que esa es la importancia de que sea en la Plaza de los Mártires, que esté en ese lugar tan emblemático y que tiene que ver con el grito de voces. Yo me paro a la mitad de la plaza y me parece escuchar las consignas, me parece escuchar, traigo a mi memoria toda esa energía, traigo a mi memoria esas ganas de cambiar, de apostarle a la vida y apostarle desde el amor. Por eso me parece que es importante ese centro de convergencia. Gracias. Sí, el año pasado que se llevó a cabo esta actividad, pues se mantuvo la distancia social. Recordemos que estábamos en la plena época de la pandemia, sin que hubiesen visos de
de vacuna ni nada que fuera a contrarrestar los picos estos que tenía estos contagios, pero sí se reunió una gran cantidad de familiares que, como digo, guardando la distancia, pero que también aportaron con pancartas, apostaron unas grandes afiches y luego fotografías también de los diferentes familiares. Esto acompañó y completó ese acto simbólico, ¿no, Lenina? A su criterio, este acto representó un punto de partida o un punto de llegada. Bueno, yo considero que representa las dos cosas, digamos, como un punto de llegada y un punto de partida. El punto de llegada es porque traemos todo un legado histórico atrás nuestro, digamos, como estudiantes de la USAC y como actuales generaciones, no partimos desde cero, sino que traemos este legado de todas las personas, de los dirigentes, profesores, estudiantes, trabajadores, inclusive hasta autoridades universitarias que han trabajado porque la universidad realmente asuma su compromiso académico, su compromiso de labor social hacia la población. Entonces, es un punto de llegada porque también implicó toda una serie de investigación, de recabación de datos para saber qué nombres iban a ser incluidos en las placas. Entonces, sin duda alguna es un punto de llegada, pero también un punto de partida para que este tipo de acciones, este tipo de espacios de memoria sigan existiendo en la universidad. Hace poco se hablaba que una intención es que este mismo monumento o un ejercicio similar también se pueda realizar en los centros universitarios, porque es necesario que ahí también se visibilicen los nombres de las personas, de los mártires que lamentablemente les fueron arrebatadas sus vidas. Entonces considero que es un punto de partida y un punto de llegada donde siempre está convergiendo la memoria histórica. Gracias. Y sí, es importante esto que señala, ¿no? Es decir, no todo puede concentrarse en la capital porque efectivamente en todos los centros regionales en ese momento, hoy centros departamentales, ocurrieron hechos que perjudicaron a la universidad y que descabezaron los movimientos estudiantiles y trataron de que ese movimiento estudiantil se ahogara. Además, también la cátedra, ¿no? Y las mismas expresiones de los sindicatos, etcétera, siendo la universidad una cabeza visible de esa disidencia ante el Estado. Ahora, ¿por qué es importante hablar de estos mártires universitarios, tanto estudiantes como profesores y trabajadores, Betty? Gracias. Yo creo que Guatemala está construida a partir de los esfuerzos de la población. Regularmente somos más jóvenes, la población está constituida por población más joven, y son quienes siempre han salido y se han dado cuenta y han abierto los ojos a una realidad que es amenazante, una realidad que conculca derechos, ¿verdad? Entonces, el conservar, el saber que existe siempre una generación que traslada experiencias a otra, eso es fundamental para poder mantener la lucha, ¿no? O sea, fueron estudiantes, fueron sindicalistas, fueron las ligas campesinas, fueron las poblaciones mayas las que fueron vulneradas en sus derechos. Entonces, cualquier espacio, cualquier monumento, cualquier simbolismo que nos traiga a la memoria, que conserve ese legado, nos ayudará a no repetir los mismos hechos que del pasado, a preservar la vida,
a decir que todo ser humano tiene derecho a expresar y a decir y a luchar por lo que cree. Ahora, uno de los aspectos importantes de esto que señalaba Betty es la juventud. La juventud actual que está muy inmersa en su celular, en su tableta, en su computadora, y que a veces es posible que estén los murales, es posible que estén los monumentos, es posible que estén los paneles, las fotografías colocadas en los distintos edificios, en las distintas plazas, pero que puedan pasar sencillamente y viendo los monumentos como una parte más del paisaje, pero sin detenerse a reflexionar sobre el contenido simbólico que tienen estos monumentos. ¿Qué hacer para que estos estudiantes, estos profesores, puedan poner atención y fijarse en todo lo que representan para la historia guatemalteca, pero lo más importante, para este presente que estamos viviendo? Y esta es una pregunta para ambas, así es que por favor respóndala como gusten. Bueno, voy yo. Okay. Considero que sí, de un tiempo acá la educación pública superior ha ido en detrimento de su calidad, y creo que eso ha sido parte en responsabilidad de la misma forma en la cual se ha configurado la universidad en los últimos años. No hay como la misma conciencia social que existía antes, y esto también se debe a la mercantilización de la educación y cómo muchas veces estar en la universidad se traduce únicamente en obtener un título o en cumplir con ciertos estándares de otro tipo de iniciativas más privadas del mercado laboral que de la conciencia social. Entonces creo que también hay una cuota de responsabilidad de la misma universidad de no promover desde su pensum de estudios la memoria histórica, porque antes se sabía que habían cursos de preuniversitarios o cursos de vida estudiantil y ahora ya casi no existen. De hecho, yo diría que ya están prácticamente fuera de los pensums de estudio, y también como esa responsabilidad que hay de la universidad, pero también que como juventudes podamos involucrarnos, que podamos informarnos de cuál es la historia de la universidad y que nos vayamos conformando una identidad, porque creo que entrar a la universidad definitivamente nos coloca en una posición de privilegio, porque la universidad no es accesible para toda la población, pero desde ese privilegio podemos informarnos, podemos saber cuál es la historia de la universidad y de esos pasillos por los cuales caminamos y el espacio en el que estamos, que está repleto de historia. Y también hilándolo con la pregunta anterior, yo creo que la impunidad del presente es la impunidad del pasado. Aunque en Guatemala ahorita vivamos en una era democrática, entre comillas, y se haya firmado la paz, sabemos que no vivimos completamente en condiciones dignas, y esto también se debe a que muchas de las secuelas que quedaron de la guerra y de ese pasado sangriento todavía no han sanado esas heridas. No ha habido justicia social para la población, especialmente para los pueblos mayas. Y esto se ve reflejado precisamente en el pasado, en que no se ha terminado de comprender qué ocurre en el pasado, y por ende el presente sigue siendo una continuidad de ese pasado donde ciertos grupos de poder, cierta militarización, cierta forma de hacer política se sigue reproduciendo a la fecha. Entonces, por eso es tan importante la memoria, para conocer qué ocurrió en el pasado, cómo ha sido que se ha configurado este Estado-nación
desde las bases del colonialismo, el racismo, el machismo, y que entonces esa memoria histórica en la actualidad nos permita a las actuales y futuras generaciones transformar la realidad, transformar esa forma de gobierno, esa forma de hacer política y por ende de hacer academia también en nuestro país. Gracias. Betty, ¿quieres agregar algo? Sí, yo partiría de recuperar lo humano. Y eso no se enseña en la academia, no solo en las aulas universitarias. Creo que es una corresponsabilidad entre personas, digamos, de los adultos hacia los jóvenes, pero también de los jóvenes hacia los adultos. O sea, si algo estuvo presente, además, digamos, de los cursos que se podían recibir en la universidad, ese sentimiento de humanidad, de amor profundo, porque las cosas cambiaran por el hecho de soñar con dejar un país distinto a generaciones que posiblemente no íbamos a conocer, y eso solo se puede entender desde ahí, desde la entrega, desde el amor, desde la humanidad, desde entender y ver al otro, ¿verdad? Es necesario pasar, digamos, en la universidad, pasar por entender cuáles fueron las causas que dieron origen a las violaciones a derechos humanos, para que resignificando esos hechos, entonces podamos comprometernos hacia el futuro, ¿verdad? Si no logro entender cuál era la causa, si no logro entender el porqué, la razón de alzar la voz, no puedo resignificar los hechos vividos, ¿verdad? Y eso pasa porque también guardamos muchos silencios, ¿verdad? Somos una sociedad en la que la represión fue tan brutal que preferimos callar y no contar y no trasladar las memorias. Entonces yo creo que tenemos también esa responsabilidad histórica, las generaciones anteriores, de trasladar desde el amor, desde el entendimiento, desde querer construir relaciones distintas, esa historia para que no se pierda, para que pueda ser entendida y pueda ser transformada. Es como trasladar también el amor por la tierra, ¿no? O sea, digamos, yo encuentro un vínculo ahí. Las poblaciones mayas, por ejemplo, pueden trasladar a las nuevas generaciones de manera oral ese amor por la tierra, esa identificación con el territorio, ¿verdad? La universidad también es un territorio, es un espacio desde el cual podemos trasladar de manera oral, de manera escrita, todo ese legado de las anteriores, de los mártires, para poder sensibilizar, para poder entender y amar, ¿verdad? Yo parto mucho de eso, ¿no? Digamos, del amor, de la profunda convicción de que es posible construir otro mundo, de que es posible establecer relaciones horizontales entre seres humanos. Gracias. Bueno, y ya que hablas de territorio, la ciudad universitaria fue construida en los años 60 y respondía a una generalización también de la construcción de las ciudades universitarias. Antes de esto, las facultades estaban dispersas por la ciudad, Derecho en la 9ª Avenida, Medicina en la 2ª Avenida, Farmacia quedaba ya por la 3ª Calle y 7ª Avenida, Humanidades en la 9ª Avenida y 11 Calle, etcétera, ¿no? Es decir, todas estaban disgregadas, y la construcción de la ciudad universitaria permite reunir estas unidades académicas dispersas, es decir, ahí podemos ver un proceso de integración. Pero también puede ser visto como un mecanismo de control, ¿no? Es decir, también puede ser visto como, bueno, concentrar a los estudiantes en un lugar significa también de parte del Estado tener una mayor facilidad de controlar los movimientos estudiantiles. De hecho, en el año 64 en Berkeley comenzaron las protestas estudiantiles que tuvieron su auge en el año 68,
principalmente en la noche que va del 10 de mayo al 11 de mayo, cuando en el barrio bohemio se hicieron barricadas y pues se enfrentó al Estado para defender un territorio. Aquí ya se habían dado las jornadas de marzo y abril, que fueron también luchas por territorio. Esas luchas territoriales que tanto ha significado para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, vamos a retomar la pregunta realizada y entonces dejamos para esta contestación en primer término a Lenina. Lenina, por favor. Sí, gracias. Bueno, en este caso usted hizo alusión a las jornadas de marzo y abril del 62, que constituyeron un hito muy importante en la historia del país, cuando tanto estudiantes como obreros y la población en general se alza contra el gobierno militar de Idígoras Fuentes, y estas jornadas patrióticas que se recuerdan con mucho orgullo de parte de quienes participaron, recuerdan de que la soberanía reside en los pueblos, esa capacidad de poder involucrarse, de poder rechazar el autoritarismo, y me recuerda también un ejercicio de memoria que está haciendo actualmente Fuego y el Secretariado de AEU 2019-2021, que acaba de finalizar ahorita su periodo, por recuperar la memoria, por recordar qué fue lo que ocurrió en esos años, y que el próximo año también van a estar conmemorando un aniversario más de esa gesta. Si no estoy mal, son 60 años. Entonces es parte de las reivindicaciones de la memoria, de recordar que ha habido movimientos sociales en el país y que por eso es importante la memoria, para que nosotras y nosotros que no vivimos esas épocas sepamos qué fue lo que ocurrió, y que tomemos esas lecciones aprendidas en la actualidad y que recordemos esa valentía que a lo largo de la historia han tenido diferentes generaciones. Gracias. Y Betty, con respecto a esto de marcar un territorio, de defender un territorio, es más allá de la simple autonomía, ¿no? Porque la autonomía a veces se puede entender como una autonomía económica, con una asignación presupuestaria, pero un territorio da identidad también, ¿no? Entonces esta cuestión que mencionabas de la territorialidad es importante en ese rescate de la memoria, ¿no, Betty? Por supuesto. El territorio es aquel espacio, no es solo la tierra, no es el espacio físico, es el espacio donde compartes con otros y otras una forma de pensar, una forma de soñar. En este caso en la universidad son las clases, es esa vida que puedes hacer, son esas otras relaciones que formas y esa otra familia que conformas con tus compañeras y tus compañeros, ¿no? En la universidad en algún momento era tal la fraternidad entre estudiantes, y principalmente aquellos que formaban grupos estudiantiles, que los sentíamos como hermanos, ¿no? Y los hijos de estas personas se llaman tíos, tías, incluso a las amigas, a los compañeros. Esa palabra compañeros tenía una connotación profunda, ¿no? Era también establecer vínculos de confianza y de amor profundo. Entonces el territorio se convierte en eso en la universidad. Por eso es que dolió tanto el allanamiento por el ejército y la entrada tan abrupta que hizo, ahorita no recuerdo el año, perdón, a veces me pierdo en el tiempo, pero cuando entra el ejército se sintió que estaban invadiendo la privacidad, estaban invadiendo todo aquello que se estaba construyendo, ¿no? Entonces, el territorio va más allá del espacio físico, es donde haces vida, en donde construyes vida. Entonces, me parece que por eso es que la universidad debe seguir pensando en ese territorio como eso, independientemente si tienen espacios físicos distantes, ¿no?
Es cómo logras que construir y vida en ese espacio físico. Es como logras cambiar también esas relaciones de poder que pueden darse en ese espacio físico entre docentes y estudiantes. Cómo puedes contribuir desde tu calidad de estudiante a hacer propuestas en términos de qué contenidos te pueden servir para la vida, para poder trabajar, ¿no? No solo para la vida en una empresa, desarrollando en lo individual una profesión, sino pensando en lo colectivo, ¿verdad? En cómo desde lo que estoy estudiando puedo contribuir a la colectividad. Entonces, me parece que es eso, ¿verdad? El poder discutir dentro de ese territorio las formas de convivencia, los contenidos que tienen que darse ahí, las relaciones que queremos establecer. O sea, por eso es que es un territorio, ¿verdad? Por eso es que la universidad debe defender ese territorio, ¿verdad? La autonomía es uno de los elementos, pero todo lo que ahí se genera también. Gracias. Sí, evidentemente, bueno, ya lo mencionaba Lenina, hay disposiciones no solo del Consejo Superior Universitario, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos hablan de esta reivindicación de las víctimas a través de la memoria, a través de los parques conmemorativos, a través de los monumentos, a través de toda una serie de actividades que nos puedan llevar a que la juventud ahora no olvide ese pasado, porque ese pasado no sencillamente es pasado, sino es presente. Muchas de las condiciones que dieron lugar a el surgimiento de la insurgencia y a los movimientos estudiantiles pues siguen vigentes. Estamos en una época de regresión absoluta en donde se ha desmantelado la institucionalidad de la paz, pero más allá de la institucionalidad de la paz, también el sistema de justicia, la independencia del organismo judicial, del organismo legislativo, la militarización de las instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ser Lenina para que la academia retome esa función que le compete de no ignorar el pasado? Gracias. Bueno, yo retomo mucho unas palabras que mencionaba Betty al decir que es importante humanizarnos y cuestionar cuál es el fundamento actual de la educación pública superior en la USAC. Considero que se ha perdido mucho ese sentido de humanismo, ese sentido de respeto a los derechos humanos. Lo podemos observar en las decisiones que muchas veces toman las autoridades y el irrespeto hacia la memoria de los mártires. Creo que estamos ante una clase política universitaria que muchas veces no es coherente con lo que dice y con lo que hace, porque digamos a nivel discursivo yo puedo tener un discurso en favor de la memoria, pero si en mis prácticas no se le asigna un presupuesto, no se le da seguimiento a ciertas acciones, no se realiza una serie de proyectos con mirada a largo plazo en favor de la memoria, entonces creo que ahí no hay coherencia en esa forma de actuar de las autoridades universitarias y de cualquier persona que ostente algún cargo de representación, sea estudiantil, docente. Entonces es un llamado a que como representantes de algún cargo universitario, que podamos ser entes de cambio, que podamos promover decididamente este tipo de acciones por la memoria, pero también que como comunidad universitaria podamos seguir promoviendo estos espacios, que como comunidad universitaria busquemos otras alianzas. Me parece que es súper importante la labor que están haciendo organizaciones como el Memorial para la Concordia, que desde sus propias posibilidades está realizando audiovisuales, está realizando
materiales informativos, ahorita se está pensando incluso en hacer un museo de la memoria, entonces hay como muchas ideas, pero es importante que pasemos de la indiferencia, de la pasividad a la acción y especialmente que como juventudes nos informemos. Creo que los intercambios intergeneracionales que podamos tener con exdirigentes que muchas veces ya son personas mayores, personas bastante adultas, que podamos tener esos diálogos intergeneracionales de que ellos nos cuenten desde la oralidad cuáles fueron sus vivencias, qué aciertos, qué errores ocurrieron en el pasado y también nosotras como nuevas generaciones compartirles cuáles son nuestros horizontes, cuáles son nuestros temores incluso y nuestras ideas por recuperar la memoria y que cabe resaltar que también a veces se cree que la memoria únicamente está conformada por hechos trágicos y no necesariamente, también la memoria es la vida, es la cotidianidad, es recuperar esas semblanzas que han ido conformando los diferentes movimientos sociales y movimientos estudiantiles. Entonces también, aunque en estos últimos años no ocurra el tipo de crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en el pasado, pero sí tenemos actos de memoria, tenemos hechos de memoria que es importante recordar y que al momento de poderlos nombrar, de poderlos traer al presente, se está entonces recuperando esa memoria. Y yo diría que también otra forma de promoverlo es a través del arte. El arte humaniza, el arte convoca a la gente, en especial a las juventudes, a través de la música, a través del canto, a través de la poesía, de la literatura y de otras expresiones más recientes como el cine, como el hip hop. Entonces hay como muchas expresiones a través de las cuales se puede hacer memoria y lo importante es involucrarnos. Gracias, Lenina. Y ahora algo con lo que Betty trabaja mucho es con las familias. Y en este caso tenemos que hablar que la memoria no solo tiene que ser de las instituciones, sino la construcción de archivos familiares. Por ejemplo, ahora es de mucha importancia esta generación de esos archivos que rescatan las fotografías de los familiares, de las víctimas, en su función de seres humanos, no solo como militantes, sino como seres humanos que eran deportistas, que eran trabajadores, que eran sindicalistas, que eran maestros, que eran estudiantes, en fin. Pero esto significa también darle un vuelco a la academia. Es decir, la academia que siempre ha pensado en los archivos institucionales, pero los archivos institucionales son los archivos de los estados, los archivos de los documentos que los estados quieren mantener. De igual manera, las carreras de archivística tienen que reformularse para dar cabida a estas nuevas formas de preservación de la memoria desde la familia, desde de las localidades y desde los territorios, ¿no? ¿Qué nos dices de esta lucha por esa construcción de esa memoria, pero no a partir de las instituciones, sino a partir de los núcleos familiares y de los núcleos locales? Betty. Voy a comenzar por un elemento que se mencionó anteriormente y tiene que ver con el tema de la justicia. O sea, la memoria necesariamente no pasa por la justicia penal. Pasa por lo que puede significar justicia para los familiares y para los sobrevivientes de las víctimas, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, es importante trabajar con familiares para que puedan entender en sus grupos, de manera colectiva, pero también individual, puedan narrar las vidas de sus familiares, puedan reconstruir esas imágenes, ¿verdad?, que quedan como distorsionadas, y que el Estado se encargó muy bien de dejarlas casi como delincuentes, que es el mismo fenómeno, de la criminalización
actualmente, ¿no? O sea, es poner a la víctima como victimario, y hay que trascender eso. Entonces, eso solo se puede hacer a través de reunirse, de recurrir a la memoria, y ese proceso es doloroso, pero a veces es necesario pasarlo, ¿verdad? Porque ahí mismo encontramos los recursos, los mecanismos para afrontar ese dolor y poderlo transformar en otras cosas, ¿no? Y poderlo llevar de dignificar la vida de sus familiares. Entonces, para mí la memoria también tiene una cuestión, un componente ético, tiene un componente político, tiene componentes sociales, pero principalmente tiene un componente simbólico de reparación para las y los sobrevivientes, ¿no? Recuperar la memoria de sus familiares, decir mi familiar fue una estudiante que que le gustaba bailar, que le gustaba la música salsa, que iba en aquella época, por ejemplo, al Tropical Room, que también se enamoró poniendo afiches de su compañero de vida. Esa parte que se pierde mucho en los espacios físicos, pero que también le puede dar contenido a los espacios físicos que existen, ¿verdad? Entonces, y me parece que puede ser un proceso muy reparador para las y los sobrevivientes, el hablar de eso. Incluso eso puede contribuir a establecer lo que Lenina mencionaba como los diálogos intergeneracionales, ¿no? Tender esos puentes entre generaciones tan distintas que puedan entenderse el por qué. No es aferrarse a un recuerdo, es trasladar esos recuerdos para que puedan construirse cosas nuevas. No se va a copiar la imagen de uno de los dirigentes estudiantiles desaparecido, es construir a partir de esos aciertos y desaciertos nuevos liderazgos. Entonces, yo creo que eso es lo importante de poder acompañarnos, porque no solo acompañamos desde afuera, sino acompañamos desde adentro, desde un vínculo comprometido, la recuperación de esas vivencias, la recuperación de la forma de entender al ser humano que estaba involucrado en el movimiento estudiantil, ¿verdad? Que decidió militar en X o Y expresión revolucionaria. Y para este 30 de octubre del 2021 se está invitando a las familias de las víctimas de la guerra interna a colocar un clavel rojo en el nombre de su familiar, dado que las láminas, como se pudieron ver en las imágenes que se transmitieron al principio, pues están calcadas, ¿no? En unas láminas puestas alrededor de ese tótem. Además, el tótem tiene 2 placas conmemorativas, pero ese acto simbólico de ir a colocar un clavel rojo está cargado de mucho simbolismo, ¿no? El clavel rojo, ¿qué significa para ustedes? Visto a ya varias décadas de distancia, cuando el clavel rojo se puso como un símbolo de la lucha, como un símbolo de la resistencia, como un símbolo de estas reivindicaciones sociales y de esa justicia social. Ahora, pasadas esas décadas, ¿cómo se mira ese simbolismo? En mi caso me recuerda mucho a mi mamá porque ella me cuenta que cuando ella estaba en básicos en el Instituto Rafael Akeche, cuando asesinaron a Robin García, que fue un dirigente también de educación media y estudiantil de la USAC, lo asesinaron. Entonces los institutos salieron en una marcha masiva, enorme, que se recuerda con mucha solemnidad. Entonces, para mí el clavel rojo representa resistencia, representa rebeldía, representa un pasado de ternura para que no quede en el olvido lo que pasó, pero que también recordemos que la apuesta es por la vida, porque también hay un mural del clavel en frente de la AEU, por ejemplo, de la sede de la AEU en la USAC. Entonces tiene mucho simbolismo, pero para mí representa ternura, representa resistencia y representa un legado de nuestros padres, de este tejido humano que somos en la sociedad.
Betty. Bueno, el clavel rojo. Lo voy a decir en 2 palabras. Para mí es un sentido de justicia. Es darle a los hechos pasados una justicia distinta que no se va a liberar en los tribunales. Se va a librar en la memoria, se va a librar en las resistencias cotidianas y se va a librar entre los diálogos que podamos sostener como sociedad para restablecer los vínculos comunitarios y el tejido social desde otras miradas. Gracias. Y bueno, refiriéndonos precisamente a estos archivos y a esta recuperación de las imágenes, ya Lenin nos hablaba de la importancia de las manifestaciones artísticas, pero también es esta idea de recuperar desde la academia y desde los movimientos esas imágenes que quedaron. Sobre todos esos movimientos, porque tenemos, para poner un ejemplo, la fotografía esta del mural es una foto de Mauro Calanquina, de un fragmento de una foto de Mauro Calanquina en la cual se hizo una composición en donde la figura del estudiante aparece en blanco y negro, pero el color del clavel siempre queda en rojo, para resaltar precisamente ese simbolismo. Ahora bien, existen muchísimas fotos de los familiares, incluso grabaciones en video, en película, Super 8, etcétera, que pueden ser rescatados, ¿no? Y que pueden volver a hacer que la juventud actual no sea indiferente. Y que además también la academia asuma su responsabilidad de cumplir con el mandato universitario de atender los graves problemas sociales de Guatemala, ¿no? Entonces, ¿qué les parece a ustedes esa situación de recuperar a través de los archivos de las unidades académicas, de los archivos de los propios estudiantes, de los propios padres de familia, y que esta sea una actividad que sea asumida desde abajo y no sencillamente que venga desde arriba, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y va a requerir la iniciativa de toda la comunidad universitaria, que se puedan establecer proyectos de recuperación de la memoria, concursos, festivales. Creo que depende mucho de la iniciativa de los estudiantes, de las y los estudiantes, de las autoridades universitarias y de toda la comunidad de la San Carlos. Gracias. Betty, para unas palabras para despedirnos. Bueno, yo lo que diría es que la universidad, las autoridades actuales tienen una deuda con los estudiantes desaparecidos, y esa deuda debe pagarse en términos de reconocer a esos estudiantes como profesionales que al recuperar sus historias de vida pueden ponérsele como estudiantes ya profesionales de la Universidad de San Carlos. Esa podría ser una manera de reivindicar su memoria, de dignificar su vida y su lucha. Y para eso creo que se necesita confluir un movimiento a los estudiantes que lo puedan exigir, y a las autoridades cumplir con ese mandato. Bueno, estamos convocados. Este programa va a ser transmitido, va a ser estrenado el viernes 29, y para el sábado 30 estamos convocados a colocar un clavel rojo en el nombre de los familiares desaparecidos, de las víctimas de la represión del Estado. Así es que nuestra invitación a que acudamos a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Plaza de los Mártires, a rendir ese homenaje sentido.
pero esta es una actividad que no puede quedarse aislada y que debe ser sujeto de un seguimiento a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, pues dejo ahí para las conclusiones de este conversatorio a nuestras dos participantes. En primer lugar, a Lenina. Muchas gracias por el espacio a Edgar y a Betty. Y únicamente mencionar que la memoria histórica es un baluarte para nosotros y nosotras. No somos lo que seríamos en el presente sin todas esas generaciones que nos han labrado un camino, que han abierto brecha. Así que es nuestra labor, es como una gran telaraña, un gran tejido, donde cada persona y cada generación va sumando una parte, una puntada, y que queremos que ese tejido se siga construyendo desde la base del amor, la base del respeto, de la democracia, y que nunca más vuelva a ocurrir estos crímenes de lesa humanidad que tanto daño le hacen a nuestra sociedad, sino que queremos un cambio social, una realidad diferente, donde podamos coexistir en armonía tanto como personas como con toda la red de la vida y todos los seres vivos. Muchas gracias. Gracias, Lenina. En estos momentos se están llevando a cabo las reuniones de primera declaración ante el Tribunal de Delitos contra la Humanidad que dirige el juez Miguel Ángel Gálvez, y ahí están sentados en el banquillo de los acusados unos de los perpetradores que han estado con un litigio malicioso, y las familias, en este caso del Diario Militar, 183 víctimas que aparecen en ella, pues buscan unirse y mantenerse unidos. Betty, ese acompañamiento que han dado ustedes a estas familias, pues me imagino que también debe ser más amplio a otras familias de otros casos, porque el Diario Militar es un caso emblemático, pero son muchísimos los casos en donde la represión se hizo sentir en las familias guatemaltecas. Así es que, por favor, unas palabras para despedir esto, con ese mensaje a esas familias que han sufrido la represión del Estado durante la guerra interna, pero aún continúan. Gracias por el espacio, gracias por participar con Lenina. Me parece que este es un momento en el que podemos compartir generaciones distintas, miradas distintas del país, pero que podemos confluir y construir. Solo puedo decir que desde donde trabajo, desde el acompañamiento psicosocial, es una mirada en términos de contribuir de mínima manera a fortalecernos mutuamente, a poder acompañarnos desde los vínculos comprometidos. Como bien lo dice Edgar, no es un solo caso, son muchos, tampoco tenemos la capacidad para acompañarlos todos, pero mantenemos ese compromiso de acompañarte con los recursos que podemos tener, desde la humanidad, desde el amor, desde creerle en todo momento a las y los sobrevivientes, desde apostarle a la vida y principalmente desde fortalecernos como sujetas sociales, políticas, históricas de este país, ¿verdad? Y desde el proteger los vínculos comunitarios y el tejido social. Ese compromiso se mantiene ahí, y buscar más que todo el sentido de justicia desde los pueblos, desde los familiares, desde las víctimas. ¿Qué es lo que a las sobrevivientes, a las víctimas, los podrían hacer sentir justicia? Más allá de los tribunales, porque sabemos que es litigio malicioso, sabemos que son procesos muy largos, por lo tanto es necesario construir otras formas de justicia desde nosotras y para nosotras. Uno de ellos puede ser los espacios de memoria histórica, pero pueden haber otros que tenemos que construir y descubrir de manera conjunta. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Lenina y a Betty Pedraza. Nos ha acompañado tras las cámaras
nuestra compañera directora de cámaras y productora, Gabriela Grijalva, a quien le pedimos se incorpore a la transmisión. Gracias, Gaby, por también dirigir este conversatorio. Hasta pronto. Nos vemos en un nuevo programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Adiós. Gracias, Adiós, hasta muchas pronto. gracias a todas. Hasta luego, adiós. Hoy recordamos la lucha colectiva de las y los estudiantes universitarios, quienes buscaron vivir en un país más justo y digno para todas y todos. No olvidamos los crímenes atroces cometidos contra ellos y ellas y seguimos exigiendo justicia por sus vidas. Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos en el siguiente programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de Guatemala. Hasta la próxima.